pasar de las musas, es decir, del arte real o un tema de carteles al teatro, que no sé si es esto, que es el mundo más árido y bastante más concreto, que es el de la fiscalidad. En cuanto a un poco los objetivos de la exposición, bueno, en primer lugar hay que decir que hace poco la Subcomisión de Cultura del Congreso acaba de sacar la propuesta de un estatuto del artista. El primer problema es que lo primero que ha discutido es si se trata de un estatuto del artista o de un estatuto del trabajador de la cultura. ¿Por qué? Porque realmente no hay una definición de artista. Yo creo que ese es uno de los primeros problemas. Es decir, cuando queremos hablar de la tributación del artista, a mi entender, se puede hablar desde tres puntos de vista. Podemos hablarlo desde un punto de vista subjetivo, y por lo tanto hay que definir qué es el artista y qué es lo que hace el artista, y hablamos de cómo tributa esa persona, y además lo primero que tenemos es que parece que el artista es una persona física, es decir, no puede ser una persona jurídica, es decir, no puede producir arte una entidad, lo cual evidentemente nos plantea el problema del trabajo colectivo, nos plantea el problema de que parece que el arte solo puede ser arte original. Sin embargo, también hay industria del arte, es decir, hay reproducciones, hay ventas de productos, está el tema de la obra de arte usada, o de, en fin, no solo de la reproducción, sino también, evidentemente, de la obra usada, con lo cual ya tenemos un primer gran problema, es decir, si incluso subjetivamente parece que el artista solo es una persona que crea obras originales. Sin embargo, una vez salida esa obra original, aparecen otros elementos vinculados al artista, a la industria del arte. La industria del arte, que es tan importante como que realmente, a partir sobre todo de la creación del arte o de la cultura de masas, tenemos el marchante, es decir, es más importante lo que hacía el marchante que el artista, y de hecho algunos afirman que el llamado arte moderno pues realmente no es arte, sino es arte moderno lo que venden los marchantes o lo que hacen las galerías de arte. Pero es que antes, incluso durante los siglos anteriores, o tenías un mecenas o un patrocinador o no hacías nada, es decir, ¿por qué realmente existieron Virgilio, existió Horacio, o existió incluso Ovidio, aunque luego Ovidio, como todos sabemos, puso al poder, y en cuanto un artista se pone al poder acaba desterrado, cuando mínimo, ¿no? Acaba desterrado en el Danubio, porque lleva mecenas. ¿A Mecenas realmente le interesaba el arte? Probablemente no, pero Mecenas sí sabía, como también sabía el famoso rey Al-Mutamid de Sevilla, que cuando llegaron los bárbaros, es decir, llegaron los almorávides y llegó, no me acuerdo cómo se llamaba, el jefe almorávide, y le sacaron los poetas de la corte de Al-Mutamid y le hablaron en un árabe clásico muy culto y no los entendía, sí que entendió una cosa, y les dijo a sus ministros: no he entendido nada, pero darles trigo, porque lo importante de los intelectuales es darles de comer y que los entretenga. Y por eso veíamos hablar mucho de la mercantilización del arte y cómo realmente gran parte de las protestas de los artistas, pues de lo que se trata es de crear efectivamente un control del arte. Entonces esto nos lleva primero, si vemos de la tributación del artista, nos encontramos con el problema de que es artista y que realmente gran parte del negocio del arte no está en el artista, sino está en otras personas, en otra industria del arte. En segundo lugar, por decir, no, vamos a utilizar una perspectiva objetiva, hablemos de la obra de arte. ¿Pero qué obra de arte? Tenemos la obra de arte original, tenemos la reproducción de la obra de arte, la copia, los cocos, como dice Sonia, y realmente entonces tenemos que hablar también del mercado, ¿no? Estamos en una sociedad mercantilizada, donde todo es mercado, donde realmente si no hay mercado no hay arte. Entonces, a la hora de la verdad, ¿de qué estamos también hablando? Es decir, estamos hablando de la obra de arte como algo original que además está solo al servicio de, en fin, una determinada élite, o hablamos de la cultura de masas donde la obra de arte se ha mercantilizado, ¿no? Ya que hablamos de Warhol, ¿no? A mí personalmente no me gusta Warhol, me parece un autor deleznable, dicho sea de paso, pero realmente Warhol lo que quiere representar precisamente con sus latas Campbell es eso, es decir, ¿qué es arte? Reproducir latas Campbell, ¿eso es arte? Pues probablemente sí, ¿no? Porque estamos en un contexto distinto. Entonces, si queremos hablar de la tributación de ¿qué? De la obra de arte, pues entonces tenemos que hablar más de una perspectiva indirecta, de la transacción, de las operaciones, de la transacción del arte, y eso ya sale en gran parte fuera del artista, la realizan otros, la realiza otro mercado. Pero también tenemos que hablar de los negocios sobre el arte, porque también podemos hablar de otra perspectiva de los que no están en el arte, porque acabamos de hablar de los mecenas, tenemos que hablar del mecenazgo, de la donación de obra de arte, de la compra de la obra de arte. Entonces aquí ya salimos fuera del artista, vamos al público y también vamos a otro público selecto y a instituciones selectas, museos, ¿no? Museos, gente que compra. En fin, el mecenas, ¿no? Aquí el mediador ahora, o intermediario, como queramos denominarlo, moderador, ¿no? Que colecciona, el coleccionista, ¿no? Entonces, ¿qué estamos hablando? También tendremos que hablar de la tributación de esa gente. Entonces, es imposible hablar en realidad lo que yo vengo a decir, y para excusarme de que no voy a hablar de todo, sino que voy a hablar de lo que me da la gana, porque para eso vamos a hablar de mi libro, ¿no? En el fondo de lo que estamos aquí diciendo, hablar de la tributación del arte es muy complicado, se puede hablar desde muchas perspectivas. Entonces,
Si decímoslo, pero a ti te han dicho, tú habla de la tributación del artista, y repito, dado que estamos con este estatuto del artista o estatuto del trabajador cultural, centremos en el aspecto subjetivo, centremos en el artista. Entonces, lo primero, entonces nos tenemos que limitar a la persona física. Y podremos hablar, bueno, ¿y qué pasa con, repito, el artista colectivo? No, estos hacen negocios de obra de arte y realmente además se plantea el problema de que en el fondo gran parte de las sociedades de los artistas no son más que instrumentos precisamente para reducir los impuestos. Y no quería hablar yo de Maxim, pero ya hablamos de las sociedades de artistas, ¿no? Es decir, yo no soy el presentador de televisión, sino que el presentador de la televisión se llama, o sea, yo no doy esta conferencia, no soy Domingo Carbajo, sino que soy MáximoReinieri.com o Máximo Reinieri SL y no sé qué, porque realmente yo no abro, no. El artista es una persona física. La gente, cuando va al arte, va a ver a lo que hace la persona, a lo que ha hecho el artista, pero en todos los ámbitos, en cualquier modalidad del artista. Yo no voy, cuando voy a oír al dúo dinámico, no voy a oír cantar seguramente, no sé, el dúo dinámico utilizará una sociedad llamada Corporation Incorporated de BBV holandesa, no. Yo voy a oír hablar, pues a, no sé, a Manolo y Ramón, voy a ir a hablar a Rafael, ¿no? O voy a hablar, cantar a Rafael, o voy a ir a hablar, o voy a ver a un mimo, voy a ver a alguien, a una persona, no voy a ver una sociedad. No voy a ver una sociedad. Entonces, esto no quiere decir que sea ilícito, lo que quiere decir es que realmente la obra del artista, lo que a mí me interesa del artista es su actuación personal, es algo intransferible. Esto tiene consecuencias fiscales, no solo evidentemente por uso de las sociedades, sino también, por ejemplo, en el campo del derecho internacional, el famoso problema de la llamada cláusula Rolling Stones, es decir, las tributaciones de los artistas internacionales. Si yo, por ejemplo, voy a ver un concierto de Rolling Stone, a mí me interesa Morritos Jagger, seguramente tendré envidia, porque Morritos Jagger se la lleva toda, ¿no? Con ese gesto, esa actuación, esa capacidad que tiene, ¿no? Pero realmente Morritos Jagger no va a cobrar seguramente una entidad, ya digo, una BV holandesa, que además está relacionada con una otra BV que estará en las Antillas holandesas. Pero yo, ¿por qué pago? Yo no voy a pagar por una BV holandesa que no sé ni el nombre ni me importa, yo quiero ver a los Rolling Stone, quiero ver a Morritos Jagger. Entonces, desde la perspectiva del derecho internacional, si yo no defino claramente la tributación del artista, digo que la tributación del artista es donde tengo dos posibilidades, o donde el artista reside fiscalmente o donde el artista ejecuta o realiza su representación. Si yo digo que es donde el artista ejecuta su representación y yo monto una sociedad, a la hora de la verdad lo que estoy haciendo nuevamente es generando una creación artificial por razones puramente tributarias. Entonces, nuevamente lo mismo, es decir, identificar al artista como una persona no es algo puramente de glorificar la humanización del arte y volver al trabajo ese manual, al trabajo de la persona, no. Lo que estoy también planteándome es que delimitar que el artista es una persona física, una persona natural, trae consigo el que también evidentemente tiene consecuencias tributarias y que en muchos casos en estas sociedades modernas, como demuestran las experiencias que hemos dicho, la experiencia Maxim recientemente en nuestros casos, pero también la experiencia Rolling Stone en el campo internacional, hay que volver a reivindicar que el artista al fin y al cabo es alguien, una persona, que lo que me importa es la obra de él. No, verdad que no era una sociedad anónima. Y sin embargo es cierto de que el concepto de autoría individual es un concepto moderno, un concepto romántico. Es decir, a nadie se le ocurre, y ahí el problema de la autoría. Es decir, estoy convencido, yo no soy un experto, pero estoy convencido que, y de hecho lo demuestran, gran parte de hablar de autoría de Rubens o de Velázquez, ellos no lo entendían así. Era el taller del maestro. Es decir, el taller del maestro tenía un montón de obras en marcha y evidentemente según la calidad, según lo que le pagaban, por ejemplo el apostolado del Greco, ¿no? En el apostolado del Greco, el Greco como se cabreó con los de la Catedral de Toledo porque no le pagaban y el Greco era un hombre verdaderamente muy preocupado para entender que él no hacía una obra manual, él no era un artesano, él era un artista y entendía que era diferente. Por eso se puso a hacer muchos apostolados, para degradar su propia obra porque precisamente entendía que no lo habían valorado. Y de hecho, apostolados del Greco hay en cualquier museo municipal y museo provincial con muy distinta calidad. Entonces volvemos a lo mismo, es decir, el artista es una persona. Si te veo una persona, voy a la tributación del artista como tal persona. ¿Qué hace el artista? El artista produce obras de arte originales. ¿Esto quiere decir que no haya una tributación de las obras de arte de segunda mano? Claro que lo hay, de la transacción. Tenemos el problema, por ejemplo, del conocido por el acrónimo REBU, régimen de objetos de arte. Régimen de objetos de arte, de bienes usados y antigüedades, porque en el campo del IVA es el régimen de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y bienes de colección, lo cual revela claramente que para algunos sería menospreciar el arte. Fijaros que estoy hablando como si fuera un desecho, es decir, trato igual la obra de arte, una vez salida del mercado de lo original, como un desecho de basura. Es decir, para el impuesto indirecto, la obra de arte no tiene por qué ser ni mucho menos original. Y en este caso de este régimen especial, el anticuario,
el anticuario que vende obras de arte, pero no vende la obra de arte ya original creada, sino la vende la obra de arte que ha comprado de otro, que estaba en otro sitio, que se la vendió a alguien, ¿no? Y por lo tanto, desde el punto de vista del IVA, el REBU trata igual, en principio, una obra de arte que un desecho, como puede ser, por ejemplo, que yo le vendo, oye, pues mira qué bonito este ordenador antiguo, fíjate, quiero comprar un ordenador de los años 60, compro un ordenador de los años 60, hay alguien que le gusta el vintage, ¿no? Ahora que se habla tanto del vintage, lo compra, es decir, para la perspectiva del artista, el artista solo produce obras originales y de esa es la perspectiva tributaria, pero hay un régimen, evidentemente, para la obra de arte que sale del circuito original, y eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es artista? Pues el problema es que no hay una definición de artista, pero no hay definición ni en la literatura popular, ni en la cultura popular, ni tampoco, evidentemente, en ningún derecho ni en el campo tributario. Hay muchas definiciones de artistas, muchas. Y aquí, por ejemplo, he cogido una. No hay un concepto general aplicable de manera común. Por ejemplo, en la ley de propiedad intelectual hay una definición de artista a los efectos de la ley de propiedad intelectual, lo cual tiene una serie de consecuencias. Evidentemente, si eres artista, estás en la ley de propiedad intelectual, tienes derechos de propiedad intelectual y eso trae consigo unas consecuencias tributarias evidentes, es decir, que tus derechos se transmitirán cuando alguien si tú los cedes en cánones, en regalías, en royalties, en cesiones de derecho a la propiedad intelectual. Pero para eso primero tienes que ser artista, y no es artista todo el mundo, lo que dice la ley de propiedad intelectual. Y aquí dice, se entiende por artista, intérprete o ejecutante a la persona que represente, cante, lea, recite, interprete o ejecute en cualquier forma una obra. Y dice, el director de escena y el director de orquesta tendrán los derechos reconocidos a los artistas. Es decir, no los califica como artistas, sino que dice, a efectos del título de los derechos de propiedad intelectual, es un artista. ¿Es el director de escena un artista? El escenógrafo es un artista. ¿Y el director de orquesta es un artista? Como vemos, la definición de artista también varía, no está tan clara, no es tan inmediata como parece. Persona que cultiva alguna de las bellas artes, persona dotada de la capacidad de habilidad, persona que actúa profesionalmente en un espectáculo teatral, o sea, tampoco está tan claro que es un artista. Incluso utiliza una definición de artista como artesano, persona que ejercita un oficio mecánico, es decir, identifica artista y artesano. Por lo tanto, esto revela que tampoco hay una definición. Podéis coger cualquier definición, he metido unas cuantas, por ejemplo, la recomendación de la UNESCO sobre condición de artista, ¿no? Toda persona que crea o que participa en la creación y recreación de obras de arte, con lo cual realmente el que copia un cartel también sería artista, ¿no? Porque recrea, ¿no? Esto que estamos discutiendo del asunto de los que la reproducción o los cocos también es artista, ¿no? Está recreando, ¿no? Entonces, a la hora de la verdad, no hay una definición de artista tampoco tan común. Entonces, ¿es lo mismo que artesano? Pues parece que tampoco, ¿no? Hay diferencias, ¿no? El artista, por ejemplo, suele crear obras únicas, mientras que el artesano crea obras en serie y en masa. Pero ¿qué pasa con lo que hemos estado hablando antes del fotógrafo? Las 5 o 6 primeras fotografías se entiende que son originales, ¿no? Y el que hace litografía, ¿solamente es artista cuando hace la prueba del artista o cuando hace las 200 o 300? ¿Eso es artesano o no? ¿O es que el artesano es otra cosa? Entonces, el artista es aquel que produce obras con sentido estético. ¿Y esto qué es? Mientras que el artesano produce piezas en sentido comercial, alguien diría, no es cierto, el artesano puede ser artista. ¿Picasso cuando hacía sus cerámicas era artesano o artista? ¿O es que porque era Picasso, las cerámicas que hacía Picasso eran artísticas, mientras las cerámicas que hacía, por ejemplo, el ceramista desconocido del pueblo de Moveros, que las vendía por los pueblos y que las utilizaba de cántaros, eso era un puro artesano? Porque no tenía sentido estético, sino sentido utilitario, porque él vendía los cántaros para que la gente cogiera con el cántaro al agua. Entonces eso, ¿dónde está ¿quién determina el sentido estético? La famosa, lo que le gusta mucho a los alemanes, las polémicas sobre qué es la estética, ¿no? Toda la cultura alemana, qué es la estética, qué es la belleza, la Kulturkampf. ¿Quién determina la cultura? Las clases altas, élites intelectuales, que son las únicas capaces de determinar, desde que lo estoy leyendo en serio, el elemento de esa perspectiva de yo soy el que determino lo que es cultura y lo que yo no digo que es cultura no lo quiere nadie. Bueno, pues entonces evidentemente, dependiendo del poder político, habrá una cultura u otra. Así Stalin, cuando escribía, según le gustaba o no, la sinfonía de Sostakovich, se lo consideraba un genio de la música o lo consideraba un enemigo del pueblo absolutamente menospreciable, ¿no? Es decir, tampoco está tan claro qué es la distinción entre artista y artesano, pero sí que la hay. Pero en el fondo estamos hablando de categorías abiertas, discutidas, debatibles y además que cambian con el tiempo.
el concepto de artista, por ejemplo, volviendo al Greco, la gran discusión del Greco y de los artistas del siglo XVI era si su trabajo era manual o de oficio, y por lo tanto no era un trabajo noble porque tenían que vivir de sus manos y como consecuencia de ello estaban obligados a pagar una determinada patente del rey, o era un trabajo noble que les permitía ennoblecerse porque no eran villanos, no tenían que trabajar con las manos. Precisamente todo el tema del Greco está ahí, toda su lucha por separarse de la patente, no pagar la licencia, era porque él entendía que él era un noble, un artista, y no era un vulgar personaje vinculado a un vulgar oficio de artesanía, como podía ser pues un talabartero, un herrero. Ese es el tema. Y vemos que no es tampoco tan indiferente, no es ideológico hablar de que eres artista, ¿no? Y quisiera recordar aquí, por ejemplo, por qué el Partido Comunista hablaba tanto del trabajo y la cultura, ¿no? Las fuerzas del trabajo y la cultura, porque evidentemente pretendía que la cultura era algo elevado, místico, que nos elevaba por encima de la vulgaridad de la vida diaria, ¿no? Pero bueno, ¿quién determina eso, no? Son conceptos abiertos. Bueno, sobre artesano hay, aquí lo he puesto, varias definiciones. De hecho, debido a que las comunidades autónomas tienen que hacer algo y estas cosas, todas han hecho ley de artesanía. Yo, por ejemplo, participé bastante en la ley de artesanía de Castilla-La Mancha. Al final, la inmensa mayoría de las leyes definen artesanía, no definen artesano, porque tampoco es tan fácil definir qué es artesano. Yo os he puesto dos ejemplos. Esta es la de Murcia, esta es una Casado Raigón sobre la ruta de la artesanía en Andalucía, y esta es la definición de artesanía de la norma de Andalucía: la actividad económica con ánimo de lucro de creación, producción, transformación y restauración de productos mediante sistemas singulares de manufactura en los que la intervención personal es determinante para el control del proceso de elaboración y acabado. Con lo cual, realmente lo que se está diciendo es que el artesano realmente es aquel que de alguna manera tiene una intervención personal, o sea, no realiza modelos en serie, no realiza reproducciones masivas, sino que controla el producto. ¿Pero hasta cuándo? Y además estamos hablando de un artesano industrial, de un artesano manual que crea mercancías. ¿Y es que el youtuber no es un artesano o es que no es un artista? ¿Es o no es un artista? Yo creo que es un artista. Yo creo que realmente además lo que pasa es que estamos pensando en concepciones del arte arcaicas. Incluso que estamos pensando en una sociedad industrial que ha muerto, estamos en una sociedad desmaterializada. Lo mismo sucede, por ejemplo, al contrario, esa pretensión de que el arte es noble, el arte está por encima de la artesanía, pues por ejemplo, toda la cultura zen la menosprecia. Una de las diferencias entre arte y artesanía es que la gente cuelga sus cuadros allá arriba en las paredes, pero los objetos de uso cotidiano los coloca cerca y los toma en sus manos. Su belleza radica en lo cálido y familiar. Precisamente hay gente que afirma que este mito del arte como algo que está por encima de los cuadros que ves, que admiras, cuando realmente el arte es lo que de verdad te proporciona a ti placer, el diseño. Entonces, ¿el diseño no es arte? Pues claro que es arte, pero el diseño precisamente está marcado por la utilidad, o no está marcado por la utilidad, o simplemente es para ser bello, o es bello más útil. El diseño debe ser bello y útil, y el diseño también es arte. Con lo cual vemos que incluso estamos determinados ideológicamente a la hora de definir lo que es artesano o artista. Y diréis, bueno, ¿y esto esto a efectos tributarios que tiene? Pues porque el tributo también tiene que definir qué es artista. Es decir, cuando yo digo, yo voy a definir la tributación del artista y me encuentro primero con que el campo es muy amplio, depende de lo que hable, digo, no, bueno, o coja usted el ámbito subjetivo, hable usted de la tributación del artista como persona física. Yo digo, es que no está tan claro que es artista, tengo que utilizar una delimitación, porque vivo en un mundo del derecho, vivo en un mundo donde no hay flatus vocis, donde las palabras tienen valor, y donde, según yo clasifique u otorgue en una taxonomía determinada lo que es artista, eso va a tener consecuencias tributarias. Entonces tengo que definir artista también tributariamente, igual que lo tengo que definir, por ejemplo, en propiedad intelectual, y lo define la ley. O sea, hay que definir cuál es tu campo, y a partir de ahí podrás criticar, y seguramente hay problemas de interpretación, pero tienes que definir qué es artista. Porque todo tiene consecuencias. Por ejemplo, una consecuencia muy relevante ahora con el mundo también incluso de la artesanía son los problemas acerca de la delimitación de lo que algunos llaman empresarios artesanales de transformación. ¿Los que hacen rosquillas son artesanos o son artistas? ¿Los cocineros Michelin son artesanos, artistas o qué son? Porque realmente no es lo mismo. El pastelero es artesano. Si el pastelero es artesano, estará regulado por la artesanía, lo cual plantea un inmediato problema. No tiene regulaciones sanitarias. Y esto no es lo que yo quiero, porque yo quiero que evidentemente tenga una regulación sanitaria.
Luego parece que el pastelero y todos los que están vinculados a la alimentación no son artesanos, y sin embargo estamos hartos de decir la belleza o la importancia, por ejemplo, de la manualidad, del arte de volver a toda la repostería, todos estos productos. Con lo cual, repito, cómo definamos las cosas desde el punto de vista de derecho es esencial, y también lo es en el campo tributario. Entonces, ¿cuál es la definición de artista en el campo tributario? Primero, no podemos trasladar miméticamente al mundo del derecho tributario la definición que haya hecho artista en otra ley. O sea, no me vale la ley de la propiedad intelectual. No me sirve. No me vale, pero tampoco me sirve la definición de artesano de la ley de artesanía de Andalucía. Eso no quiere decir que no me sea útil, no me influya, pero no es la que yo utilizo. ¿Por qué? Por el principio de estanquidad tributaria. ¿Qué es esto del principio de estanquidad tributaria? La normativa tributaria está regida por el principio de legalidad, artículo 8 de la norma básica del ordenamiento tributario, que es la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Eso quiere decir que los elementos fundamentales de un tributo tienen que estar en la ley. ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un tributo? Los básicos, los que determinan la estructura de la tributación, el hecho imponible, el contribuyente, los beneficios fiscales, la base imponible, cómo se determina la base imponible, el tipo de gravamen, la cuota, es decir, todo eso tiene que estar en la ley. ¿Y tiene que estar en qué ley? Entonces, volvemos a la idea de fuentes de derecho, a la jerarquía de fuentes. ¿Qué ley es la que prima a la hora de determinar los elementos esenciales del tributo? ¿Una ley general, una ley especial o la ley tributaria? En nuestro sistema de fuentes de derecho tributario, que está básicamente regulado en el artículo 7 también de esta norma básica, y hay su nombre, Ley General, que es la Ley General Tributaria, las leyes tributarias priman sobre otro tipo de normas a la hora de establecer esos elementos estructurales de tributo. Por ejemplo, eso quiere decir que si hay una ley tributaria que define artista, el concepto al que yo tengo que ir y a la interpretación a la que yo tengo que ir es a esa ley tributaria, con independencia de lo que diga la ley de la artesanía. Imaginemos que hay un estatuto del artista, imaginemos que hay una ley de protección de las industrias artistas, imaginemos que de hecho hay una ley de la propiedad intelectual, una ley del diseño, hay una ley del diseño industrial, o sea, hay leyes. Eso me puede servir como elemento de cierre, como elemento interpretativo y como elemento secundario, pero si la norma tributaria ha definido, como así sucede o puede suceder de manera distinta, y lo hace por ejemplo en el término de diseño, dicho sea de paso, pero también lo hace a veces en el tema de artista, yo tengo que ir primero a la definición de la norma tributaria, principio de superioridad de la fuente tributaria sobre otras definiciones y otras fuentes del derecho. Pero el principio de estanquidad tributaria se complica porque en nuestro ordenamiento el principio de estanquidad tributaria viene a decir que cada ley tributaria y cada norma de desarrollo de esa ley tributaria puede tener una definición diferente de los mismos conceptos, y de eso nuestro sistema tributario está lleno. Por ejemplo, la comunidad de bienes es sujeto pasivo en el IVA, pero no es sujeto pasivo en los impuestos directos. El concepto de entrega de bienes solo es propio de IVA, pero no existe en el campo del IRPF. Es decir, hay estanquidad tributaria en cada ley. Cada ley puede definir, y de hecho así lo hace, e incluso de manera contradictoria, un concepto, el de artista o cualquier otro. Esa es la idea de estanquidad tributaria. Eso no quiere decir que no me influyan las otras. Primero, me pueden influir porque a lo mejor no tengo concepto tributario, a lo mejor no tengo concepto de artesano, y entonces tengo que tomar la definición de artesano de la norma de derecho sustantivo que suele regular ese concepto. Pues iré, en su caso, ¿a la qué norma? Pues la ley de artesanía correspondiente. Pero si yo tengo un concepto tributario propio, voy al concepto tributario y voy además, en cada ley tributaria tendré que ver cómo se define y se desarrolla ese concepto tributario, que repito, es independiente y puede incluso ser contradictorio. Este es el artículo 7 para que lo veáis, y por lo tanto puede haber una definición de artista, de actividad artesana, de obra de arte, de diseño, de cartelería, de cualquier concepto artístico que queráis, de derecho a la propiedad intelectual, de canon, de regalía, de lo que queráis, de royalty, distinta y diferenciada de otra rama del derecho. No se puede miméticamente trasladar al campo tributario las definiciones de artista, y repito, de cualquier otro concepto que nos vincula al mundo de derecho, otras profesiones, curadores, coleccionistas de obras de arte, lo que queráis, no se puede trasladar al campo tributario.
hay independencia y hay que verla en cada campo tributario. Por lo tanto, pueden existir definiciones diferentes de artista en cada rama de derecho y de todas las palabras y actividades, sean artísticas o no, o incluso actividades productivas, yo repito, de obras de arte, de transmisiones, operaciones de obras de arte, etcétera, a efectos tributarios.